Perfecto. Buenos días, apreciados hermanos. En esta jornada le damos gracias al Señor por permitirnos continuar en este programa de revivimiento espiritual y de reforma espiritual titulado Amanecer con el Cordero de Entendidos en los Tiempos. Nos llena de gran gozo, hermanos, unirnos desde diferentes lugares con un mismo sentir, con un mismo deseo de prepararnos para este tiempo precioso que nos ha regalado el Señor. Hay un libro que se llama, sobre todo, está el libro Manuscritos Inéditos, tomo 1. Si algún hermano lo tiene a la mano, por favor, me puede decir. Yo lo tengo para que... Manuscritos Inéditos, tomo 1. ¿Sí? Hay un párrafo que es un párrafo muy motivador en esta jornada de oración y de pedir la lluvia tardía. ¿Hay algún hermano que lo tiene? Sí, señor. Bien, hermano, vamos a leer el último párrafo de la página 173. Una promesa maravillosa, hermanos, para este tiempo en el que estamos viviendo como familias. Listo. Sí. Cuando se dé el mensaje del tercer ángel con gran voz, toda la tierra será iluminada con su gloria. El Espíritu Santo será derramado sobre su pueblo. El rédito de la gloria viene acumulándose para esta obra final del mensaje del tercer ángel. Ni una se ha perdido de las oraciones que han estado ascendiendo para el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Cada oración se ha venido acumulando, Amén. lista para desbordarse y producir una inundación sanadora de influencia celestial y luz acumulada sobre el mundo entero. Amén. Amén. Hermana, lea la última parte, hermano, por favor. La última parte. Ni una se ha perdido. Señor, Sí. La última ni partecita. una se ha perdido. Cada oración Sí. se ha venido acumulando lista para desbordarse y producir una inundación sanadora de influencia celestial y Amén. luz Miren esto, hermano. acumulada sobre el mundo. ¿Qué es lo que más necesitan las familias hoy, hermano? ¿Qué es lo que más necesitamos las familias hoy? Necesitamos que se desborde esa influencia sanadora en nuestras vidas como esposos. Amén. En nuestras vidas como esposas, en la vida de nuestros hijos, ¿sí o no? Por eso necesitamos, como decimos, ¿verdad? Ir a lo que es entender esta oración, hermanos, añadiendo. Yo pienso que es como si fuera un vaso. Me imagino que desde que Dios determinó el tiempo, ha estado las oraciones que elevamos van llenando, van llenando, van llenando, se van acumulando. Ahí hablan, ¿no? Se van acumulando y finalmente se llenó, entonces se rebosa. ¡Wow! ¿Sí? Necesitamos orar, hermanos queridos, cada día por el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras familias. Amén. El derramamiento del Espíritu va a comenzar con las familias. Y por eso necesitamos familias redimidas, llenas del poder de Dios, familias redimidas. ¿Sí? Por eso necesitamos el epicentro del trabajo del Señor en el fin del tiempo, en la familia. Entonces, aquí tenemos un tema. Entendidos en los tiempos saben lo que tienen que hacer. O sea, los padres entendidos en los esposos, entendidos en los tiempos, saben lo que tienen que hacer. Las esposas entendidas en los tiempos saben lo que tienen que hacer. ¿Verdad? Entonces, esto es importante. Primera de Crónicas 12:32. Los entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel tenía que hacer. Los hijos entendidos en los tiempos saben lo que tienen que hacer. Y qué hermoso es cuando cada uno conoce su rol y se dedica a desempeñarlo, ¿cierto?
Cuando cada uno conoce su rol y se dedica a desarrollar, a desempeñar ese rol, eso es maravilloso, hermanos. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en la sociedad, en la familia? Porque a veces no conocemos el rol y como no lo conocemos, tampoco lo estamos desempeñando y desarrollando y eso genera problemas, ¿sí? De eso se trata el conflicto, porque el enemigo quiere que nosotros estemos perdidos en los tiempos y que no sepamos lo que tenemos que hacer. El cielo está trabajando para que nosotros seamos entendidos en los tiempos y que sepamos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, en ese contexto necesitamos ubicarnos como esposos en el rol donde Dios nos puso y las esposas en el rol donde el Señor nos puso y los hijos en el rol, ¿sí? Porque es que en el fin del tiempo hay un cambio de roles en todos los aspectos de la vida, hay un cambio, eh, hay un cambio o ha habido un cambio de roles. Ahora los padres parecemos los hijos y ahora los hijos parecen padres. Ahora las esposas parecen los esposos y las esposas, y eso es una cosa impresionante, ¿verdad? Y por eso tenemos hoy familias que están perdidas en los tiempos y familias que no saben lo que tienen que hacer en el contexto del reino de Dios, ¿no? Porque esto también tiene que entender, porque el enemigo necesita a esas familias que están perdidas en los tiempos y que de esas familias que no saben lo que tienen que hacer, ¿sí? No es que estemos perdidos en los tiempos de Dios, porque si estamos perdidos en los tiempos de Dios, es porque está muy entendida en los tiempos del enemigo. Nosotros cuando no estamos en el mundo de Dios creciendo, es porque estamos creciendo en el mundo de las tinieblas. ¿Estamos? Es una ley natural. Cuando yo no estoy creciendo en la vida espiritual, es porque estoy creciendo en la vida carnal y material. Pero nunca podemos dejar de crecer porque, ¿sí? Entonces, cuando no estamos entendidos en los tiempos, cuando una persona está entendida en los tiempos y sabe lo que tiene que hacer, está trabajando con el Señor, al Cordero, ¿verdad? Cuando una persona, una familia está perdida en los tiempos, no sabe lo que tiene que hacer y le está ayudando ¿a quién? ¿A quién le está ayudando, hermanos? Noten que esto es una cosa impresionante, ¿cierto? ¿A quién sí me están escuchando? Sí, 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 pastor, lo estamos escuchando. ¿A quién le está ayudando? Y Ayudarles. nosotros ayudándole al enemigo, ¿verdad? Ayudándole al Claro. dragón. Por eso es una cosa impresionante, hermanos, cómo ambos reinos dicen, críame a los hijos y yo te los pagaré. ¿Sí? O sea, tanto del reino de la luz está diciendo el Señor, críame a los hijos, críame a este niño, críame a este niño y yo te lo pagaré. Pero también el diablo está haciendo la misma oferta. Críame a este niño porque yo lo necesito. Satanás está diciendo también, críame a este niño que yo también lo necesito. El diablo está usando a la familia para preparar a aquellos siervos que le van a servir. Por eso necesitamos, hermanos, colocarnos de parte del Cordero y trabajar con el Cordero en función de. Entonces aquí tenemos una pregunta. Para entender esto de los tiempos y qué sabemos que tenemos que hacer, tenemos que saber dónde se perdieron las llaves. ¿Dónde se perdieron las llaves? De pronto aquí estamos en esta mañana predicando para una familia que ha sido, no es solamente estamos viendo lo que el enemigo está haciendo en contra de la familia, sino que estamos viviendo lo que el enemigo ha estado haciendo en contra de la familia. Cuando no tenemos la familia que la palabra presenta, cuando los hijos se van del lado de Dios, ¿cierto? Cuando las esposas
no van con el cordero, cuando los esposos no van con el cordero. O sea, hoy no solamente estamos viendo, sino que muchos de nosotros estamos viviendo situaciones donde se ha materializado la obra del enemigo en medio de nosotros. Que lo que se dijo que el enemigo iba a hacer ya no es una profecía, es una realidad. Hijos lejos de Dios, esposas separadas de Dios o esposos separados del Cordero. Entonces tenemos que entender aquí algo que me ha ayudado en la vida espiritual y quería compartirle en esta temática así de hogar y familia. ¿Dónde se perdieron las llaves? Y aquí encontramos, hermanos, en esta gráfica, lo que dice Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, aquí hay una gráfica donde usted puede ver, está a la derecha, eternidad perdida, y a la izquierda, eternidad ganada, ¿cierto? Elección, la libre elección de Génesis 2, tenía el hombre que Dios puso al hombre allí en el Edén cuando nos creó. Por eso tenemos que entender dónde se perdieron las llaves. Para entender por qué estamos como estamos, tenemos que ir al origen. Para entender por qué estamos como estamos, tenemos que ir al Génesis. ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Y por qué estamos donde estamos? Tenemos que ir al Génesis. Entonces noten que el Señor, lo que hemos llamado el libre albedrío. Yo aquí no le llamo libre albedrío, hermanos, porque yo lo que veo en Génesis 2:15 es que el Señor le dio al hombre libre elección. Eso no es lo mismo, ¿sí? Y entonces lo que vemos allí es que el Señor le dio al hombre libre elección, libertad de decidir. ¿Cuál decidir qué cosa? Génesis 2:15. Alguien que lo pueda leer allí, ¿verdad? La familia tenía que decidir, ¿sí? ¿Qué decidir? La gran elección que debe tomar en este caso Adán y Eva. Pero entender aquí antes de leer Génesis 2, que en Génesis 2 hay una relación creador-criatura, ¿sí? El mundo que el creador creó para Adán y Eva y sus descendientes. En Génesis 2 vemos una relación como hermanos, una relación creador-criatura. Génesis 2. ¿Verdad? ¿Cuál es la tarea del hombre en Génesis 2? Ayúdenme allí. ¿Sí se puede leer? Génesis 2, ¿qué, hermano? Allí en la diapositiva. ¿Cuál era la tarea de Adán? Labrar la tierra. Labrar la tierra. Dice así, el mundo que el Creador creó para Adán y Eva y sus descendientes, relación creador-criatura, Génesis 2. Tarea, tarea, conocer al Creador y a la creación. Muy bien. ¿Cuál era la tarea de Adán y Eva en el Edén y de esa familia, hermanos? En este Conocer mundo. al Creador y a la creación. Muy bien. Y la tarea segunda es respetar al Creador y respetar la creación. ¿Sí? Noten que en este contexto es interesante entender eso, hermanos, ¿sí? La tarea de esa familia era conocer al Creador, conocer la creación, respetar al Creador y respetar la creación, ¿cierto? Noten por qué entró la muerte, por así decirlo. Por no respetar. Porque el hombre no respetó la creación, como el Señor la había organizado, ¿verdad? ¿Cómo así que no respetó la creación? El Señor dijo, no comas de este ¿qué? De este árbol. No comas de este árbol. El hombre tenía que respetar al Creador y respetar la creación, si quería vivir para siempre. ¿Ya? Porque de ella, en cierta manera, el Creador le daba la vida a través de la creación. ¿Estamos, hermanos? El Creador le daba la vida eterna al hombre a través de la ¿qué? De la creación. A través de la creación. ¿Por qué? Porque mire, en este caso dice la Biblia
dice la Biblia que el Señor creó, hizo un Edén, ¿sí? Génesis 2. Plantó un jardín, verso 8. Génesis 2:8, plantó Elohim plantó un jardín en Edén, en el oriente, y puso allí el hombre que había formado. ¿Sí? Y ahora dice, y del suelo Yahweh Elohim hizo crecer todo árbol agradable a la vista y bueno para alimento, como el árbol de la vida en medio, con el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Más adelante dice en el verso 15. Y Yahweh, hay un micrófono prendido, hermanos. Y Yahweh Elohim tomó al hombre, verso 15, y lo colocó ¿dónde? En el jardín del Edén. ¿Para qué? Para que lo cultivara y para que lo atendiera. Ahí estaba la tarea de Adán, conocer al Creador, conocer la creación. Ahora dice aquí, versos 16. Y Yahweh Elohim le ordenó al hombre, de todo árbol del jardín tienes libertad de comer, pero en cuanto al árbol del conocimiento del bien y del mal, no debes comer de él, porque el día que comas de él, positivamente morirás. ¿Qué debía hacer Adán aquí? Por orden divina, respetar la creación. O sea, el respeto de Adán al Creador era medido por el respeto a la creación. En este caso, al árbol del ¿qué? Al árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Entonces, Adán tenía tenía que escoger, aquí lo vemos, en primer lugar, a la derecha tenemos el albedrío. Yo lo coloqué aquí porque la palabra albedrío viene como la palabra albedrío es como, estuve mirando en el diccionario, es esto, un círculo, un albedrío ahí. Está como en el contexto de los animales, el albedrío, ¿sí? El albedrío. Entonces aquí tenemos el albedrío 1, una vida unida al Creador. ¿Sí? Entonces, en ese contexto ahí tenemos eternidad por la obediencia, ¿cierto? Eternidad por la obediencia. ¿O cuál era el otro albedrío que había? El albedrío de la muerte. Y ahí en este caso estaría bajo el control de Satanás. Albedrío. Entonces, ahí muerte por la desobediencia. Es importante entender esto, hermano, de Génesis 2. Porque aquí tenemos eternidad perdida. Tenía la opción Adán de llegar a la eternidad perdida. Y acá del otro lado, ¿qué tenemos? Eternidad. ¿Qué dice? Eternidad ganada, ¿cierto? Esta relación, hermanos, esta relación que tenemos aquí, bueno, voy a tener que no dar parte para que no se prendan los micrófonos. Apaguen los micrófonos, hermanos. Sí, porque el asunto es que lo presté. Hermana, tiene el micrófono prendido. Vamos mejor. Hermanos. Hermana Gladys, creo que tiene el micrófono prendido. Bien. Hermano Luis. Hermana Gladys, tiene el micrófono prendido. Sí, ella después de las Hermano Luis. Sí, yo dije a las 8, pero no dije así, no se puede ir a la... Hermana Gladys, tiene el micrófono. Eso con el papá Hermana Gladys. Eso fue, y a mí también, eso fue hasta aquello, ¿sí? No, no les interesa. Sí,
Sí, a las 8. Hermana Gladys, tiene el micrófono prendido. O para ir a al hospital, como van para ir al hospital como van varios, no para estar siguiendo, porque aquí no nos deja ya. No, y al hospital no, toca quedar a la funeraria. Hello. Hermano Luis, ¿está hablando, Luis? De ese lado del hijo. El marido. No, está. Bueno. Hermano, aquí está la tratación. Hermano Luis. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿La suya? No, ustedes están. Hermano Luis. Deme lo que usted crea consciente. Sí, señor, ya voy a corregir. Lo que usted crea consciente, no voy a. Sí, se escucha ahora sí, hermanos. Sí, señor. Hermano. ¿Por dónde íbamos? Entonces, fíjese, hermanos, que es importante entender que esta relación que hay aquí es la relación que tienen las otras familias de los otros mundos en la gran creación de Dios. La relación creador-criatura. Ellos tienen eternidad por eternidad ganada, por así decirlo, porque no pecaron, no desobedecieron al Creador, respetaron la creación, respetaron al Creador. ¿Listo? Entonces, en ese contexto es muy importante entender esto. ¿Dónde se perdieron las llaves? Que el hombre, entonces ahora encontramos que en siguiente escala, en el mundo aquí ahora cuando el hombre peca, el Señor activa el plan de ¿qué? El plan de salvación para salvar a la familia. ¿Sí? El plan de salvación fue activado apenas entró el pecado. ¿Estamos? Este era el misterio oculto, como lo dice la palabra del Señor, el misterio oculto, ¿sí? Que el Creador tenía para que si algún mundo caía en el pecado, ya había un plan para rescatarlo. Y ese es el plan de salvación tal como lo conocemos hoy en el santuario. ¿Sí? Por eso es importante entender que en Génesis 2 está la relación creador-criatura. Pero cuando el Génesis 3 viene el Creador a hablar con la familia de Adán, ya viene desde el santuario de la redención. A veces no entendemos eso, hermanos, y eso a veces no nos ayuda a orientarnos en conocer, ¿sí? Cuando el pecado entra, el Señor activa el plan de salvación, tal como lo conocemos hoy en el santuario, ¿sí? Entonces, aquí vemos que está el proceso, ya hay un Mesías, ¿sí? Prometido, porque cuando el Señor viene con Adán, ya está hablando de él, el Redentor, el Redentor. ¿Estamos? El plan, el misterio oculto. Entonces, ahora en este caso, ya no tenemos sino eternidad perdida, eternidad recobrada, ya no es ganada, ya no, la eternidad no es por obras. Ahora noten, aquí ya tenemos el dilema del hombre después del pecado. El mundo de oportunidades que el Redentor creó para recrear a Adán y a Eva y a sus descendientes, ¿sí? El mundo de oportunidades. Ahora hay un nuevo mundo. Se llama el mundo de la redención. El mundo de la redención. ¿Sí? Para recrear a Adán y a Eva y a sus descendientes. Para poder llevarlos ahora de dónde escogió Adán y Eva. Entre eternidad perdida, ya está dentro del estado, ¿cierto? De este círculo. Cuando el hombre peca, queda en el albedrío de la muerte. Queda en el albedrío de la muerte y quedamos cautivos, dependientes, unidos al Satanás, ¿cierto? Ahora noten que lo que hace el Señor es abrirnos un camino, una puerta de salida de ese estado a través de la redención.
Una puerta y un camino que lleva ¿a dónde? A la vida eterna. Ahora, la vida eterna ahora, después del pecado, es por la que, hermanos? Eternidad por la dependencia. Ok. Eternidad por la dependencia. Entonces, ahora es eternidad perdida. Ahora vamos hacia la eternidad recobrada por la dependencia. Ahora, ¿cuál es la tarea del hombre después que el pecado entra, hermanos? ¿Sí? En este nuevo mundo, porque gracias a esta nueva creación, por así decirlo, hermano, mire, la redención es una nueva creación. O sea, está el plan de la creación y está el plan de la redención. Como el plan de la creación se daña, se activa el plan de la ¿qué? Se activa el plan de la redención. El plan de la redención es otra creación. Es otro mundo. Es más complejo. ¿Sí? Ahora noten, cuando el Señor activa el plan de redención, hay una relación ahora que se establece. ¿Cuál es, hermano? La relación, aquí lo encontramos, relación redentor-pecador o redentor-redimido. ¿Capta? Ahora el hombre tiene que entender que estamos en un mundo diferente, que estamos en unas condiciones diferentes, que estamos cautivos. Por eso es que el libre albedrío se pierde. En ese sentido, porque nosotros ya nacemos en qué? Nacemos en cuál albedrío, hermanos. ¿En el albedrío de la vida o en el albedrío de la muerte? ¿En cuál albedrío nacemos? De la muerte. Y el de la muerte. Entonces, lo que hay ahora es una puerta de salida. ¿Sí? Porque el ser humano, si no decide, por ejemplo, el ser humano no decide nada, ¿para dónde queda finalmente? La muerte. Exactamente, el hombre termina en la muerte, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es un estado donde quedamos cautivos, y si nosotros como esposos, como padres, no entendemos, hermanos, que nacimos cautivos, si no reconocemos esa condición, es muy difícil, porque a veces nosotros esperamos mangos del árbol, del árbol de limón, ¿sí? No, hermano, todos nacimos en esta cautividad y vamos a reflejar en la vida los frutos de esa cautividad. Vamos a manifestar en la vida los frutos. Por eso cuando en el hogar las cosas andan mal, tenemos que ver los frutos. Estamos viendo los frutos del pecado. Cuando las cosas no están bien con los hijos, tenemos que mirar el problema. Es que no, hermano, tenemos que mirar eso como un fruto de esa cautividad y de esa condición caída que se está manifestando en el hijo, en la hija, ¿sí? Y que nuestra única salida ahora es, ¿cuál es, hermanos? El Redentor. Pregunta, ¿el Redentor vino al mundo ese donde nos metimos por causa del pecado, sí o no? ¿Vino a ese circulito? Vino. Ahí vino a redimirnos. Amén. Vino a redimirnos. Quiero terminar en esta mañana con esta partecita. Entonces, después de en Génesis 3, tenemos la relación redentor-redimido o redentor-pecador, porque para el pecador el Señor le ofrece un redentor. ¿Y cuál es la tarea que tiene el hombre ahora, hermanos? En este estado caído. ¿Cuál es la tarea que tiene? Conocer al redentor y conocer la redención. ¿Sí? Entonces, en esta condición, miren, hermanos, en la condición de Génesis 2, ¿qué elementos de la creación estaban comprometidos en la vida o en la muerte? ¿Qué elementos de la creación estaban comprometidos con la vida y la muerte? El árbol. Muy bien, un árbol, ¿cierto? En la redención, noten, ¿qué elementos de la redención están relacionados con la vida y la muerte? Ya no es el árbol. Cordero. Muy bien, los animales. ¿Captan? Porque Satanás usa un animal para introducir el pecado y el Señor usa un animal para introducir la salida del pecado. Entonces Satanás usa una serpiente para meter el pecado en el mundo. ¿Ya?
Génesis 3. Y ahora el Señor usa un cordero ¿para qué? Para sacar el pecado del mundo. Y ahora en el tema de la redención, entonces vemos allí que los animales están comprometidos de una manera especial, hermanos. ¿Ya? Esto es importante que lo tengamos allí en la base de lo que vamos a estudiar en esta semana y la otra, en los dos temas de la otra semana, para que estemos unidos en este problema, en este estudio, ¿sí? Porque yo siento que aquí donde se perdieron las llaves, aquí, si no entendemos aquí, cuando uno pierde la llave, uno dice, bueno, ¿dónde fue que las tuve por última vez? Y uno se va a ese lugar, por ejemplo, me acuerdo que las tenía cuando estaba en la cocina. Entonces allí me regreso a la cocina y empiezo a echar mente. Aquí me acuerdo que las tenía y ¿para dónde cogí? Ya sé dónde están las llaves. ¿Cómo encontré las llaves? Haciendo memoria del último momento en donde no estaba perdido. Yendo a ese momento donde no estaba perdido, ahora encuentro lo que tenía perdido. Nos perdimos como seres humanos, como familias. ¿Cómo puedo salir de este estado de perdición? Tenemos que ir en la palabra a aquel momento cuando no estábamos perdidos. Y en ese lugar vamos a empezar a entender mejor. Por eso es bueno estudiar Génesis 2, Génesis 3. De paso, hermano, miren, el capítulo 4 de Apocalipsis es un eco de Génesis 2. El cántico de Apocalipsis 4 es un eco de Génesis 2. El cántico que está en Apocalipsis 5 es un eco del cántico de Génesis 3. O sea, en Génesis 2 se alaba al gran creador. La creación alaba al gran creador. Génesis 2. Apocalipsis 4. ¿Ya? En el cántico de Apocalipsis 5 se alaba al creador y al redentor. Génesis 3. Hay una conexión porque se está adorando al Señor como redentor. Entonces, en ese contexto, hermano, conocer al redentor y conocer la redención. ¿De qué depende ahora la tarea de nosotros, hermano, nuestra vida? Conocer al redentor y conocer la redención. ¿Sí? ¿Cuál es más complejo? Analícelo. ¿La tarea del hombre antes del pecado o la tarea del hombre después del pecado? ¿Qué dicen ustedes? Ya que después del pecado. Conocer la redención, ¿verdad? La redención dice que no la vamos a terminar en esta vida. Es más compleja y vamos a estar ahondando en esta hora. Entonces, hermanos, cuando nosotros conocemos lo que tenemos, cuando nosotros somos entendidos en los tiempos, sabemos lo que tenemos que hacer como padres, como esposos, ¿sí? Y vamos a vivir una vida de entendidos. Finalmente dice la palabra en Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Vamos a orar a nuestro Padre en esta hora. Querido Señor, te agradecemos por permitirnos conocer la redención y conocer al Redentor. Gracias, Padre, por habernos alcanzado. En este mundo oscuro enviaste a tu Hijo y hoy damos fe, Señor, de que no fue en vano. Aquí hay un grupo que sigue al Cordero por la fe, por donde quiera que el Cordero va. Aquí estamos pidiéndote el poder para seguir al Cordero. Como esposos, como esposas, como hijos. Queremos seguir al Cordero, Señor, pero no solamente queremos seguirle, queremos imitarle. Queremos, Señor, adorarle, como tu palabra lo declara, pero eso no lo podemos hacer por nosotros mismos. Te necesitamos, Padre eterno. Sálvanos. Danos de lo alto, Padre, para amarte con el amor que viene de lo alto, para servirte con las fuerzas que vienen de lo alto,
oh Señor, para imitarte con la obra que viene de lo alto, que solamente nosotros podamos recibir en la tierra aquello que tú has hecho provisión en el cielo para nosotros en este tramo final, y que podamos ser una familia redimidas, que puedan redimir familias, que podamos tener la vestidura, la vestimenta del Cordero. Señor, gracias te damos en esta hora por este momento precioso, en el nombre de tu amado Hijo. Amén, amén. ¿Listo, hermanos? Amén. Amén. Entonces, Gracias, hermano. Fue interesante. Muy interesante. ¿tenemos alguna pregunta? Sí, yo tengo una. Sí. O sea, que quisiera entender en qué momento o cada quien individualmente interpretará en qué momento perdimos la llave. En el libre albedrío, pastor. Entendemos en el contexto suyo así. Que en Sí, el o libre sea, como albedrío, humanidad. Ya como humanidad nosotros perdimos las sí, llaves allí en Génesis en 3. el libre albedrío que el Señor nos dio. Claro, ahí fue porque eso, o sea, eso, en ese punto donde podíamos decidir, teníamos las llaves. Pero cuando ya decidimos, perdimos las llaves. ¿Sí? Ajá, ya, sí, sí. O sea, en ese punto donde estaba, me voy para acá o me voy para acá. Ahí Decidimos lo que no debíamos, entonces ya ahí perdimos el perdimos. horizonte, por Ahí decir. perdimos el control y pasamos a ser controlados, ¿sí? Sí, ya. Ahí, Sí. en ese momento. Por eso tenemos que ir ahí en la vida espiritual también. En la vida Entonces espiritual. entonces tenemos que volver como familia ahí a ese punto, a la creación, para poder retomar el camino, sí. O sea, es como reconocer la relación que el Creador quería establecer con nosotros antes de, ¿sí? Y que esa relación, porque es que hay personas hoy que creen que son hijos de Dios porque fueron creados por Dios. La mayoría piensa así. Y entonces Pues eso no antes es de correcto porque se pierde eso. Cuando el pecado, ya pasamos a ser hijos del pecado. Claro, Entonces, claro. si no entendemos eso, las personas se creen que estamos en ese estado, o sea, en el estado caído creemos que estamos en el estado antes del pecado. Sí, que podemos hacer todo lo que queramos y que el Señor siempre va a estar ahí. Que tenemos libre albedrío, por ejemplo, que tenemos, no, hermano, ya decidimos, o sea, Adán decidió por nosotros, ya no se llama libre albedrío. Ah, ok. El que tenía libre albedrío era Adán, no nosotros. Porque Adán decide y nosotros ya quedamos en qué cosa. Bajo el yugo de Satanás, por decir. Exactamente, o sea, por eso es que yo le coloqué ahí también, porque si no entendemos eso, va a ser muy difícil que haya restauración en una persona, porque tenemos que reconocer verdaderamente que cuando estamos unidos a Satanás, a menos que el Cordero venga y abra y rompa y crea enemistad. ¿Sí? Y eso no La es persona, difícil y eso es difícil como a veces como para reconocerlo. Solo el Señor nos ayuda a reconocer esa parte de que somos dependientes de Satanás, o sea, cierto. exactamente, que somos serpientes y en algún momento fuimos serpientes y todavía podemos seguir siendo serpientes aún estando en la misma iglesia. Podemos seguir siendo serpientes unidos al diablo creyendo que estoy unido a Dios. ¿Sí? Entonces la lucha de nosotros es por ser hijos e hijas de Dios. Exactamente. Porque criaturas somos todos los seres creados, somos criaturas de Dios. Pero así es. Lo seguimos. No lo escuchamos, hermana Silvia, no sé. Que todos somos criaturas, pero no todos. Sí. Entonces, solamente cuando lo seguimos podemos llegar a ser hijos e hijas de Dios. Amén. Es que los hijos se parecen a su padre. Exactamente, de los que cada día decimos parecernos al Padre. ¿Ya? Exactamente. Guiados por el Espíritu. Entonces, si todos somos hijos de Dios, el mundo sería una maravilla. Porque los hijos se parecen a su padre y lo que vemos en el mundo es una generación de serpientes. O sea,
Entonces no está bien que digamos todos somos hijos de Dios. No, Somos criaturas, sí, como dijo la somos hermana, sí, somos criaturas. criaturas de Dios, claro. Hijos de Dios cuando comenzamos a caminar con Él. En la redención. La En la única manera de ser hijo de Dios ahora es a través de la redención, a través del Redentor. Muy bueno verlo de esa manera, muy interesante. Gracias, hermano. Bueno, y de paso, hermano, mire, si tienen preguntas, háganlas aquí, porque digamos, yo no tengo tiempo tampoco para ponerme a explicar un tema y de pronto luego, el hermano no estuvo presente en el tema y luego, bueno, ya, no, hermano, mire, si tienen preguntas, háganlas aquí donde está el que tuvo el tema, porque yo no tengo tiempo para ponerme luego a explicarle al hermanito, no, hermano. Esto es algo que, como dice la sierva del Señor, tenemos mucha obra que hacer y poco tiempo para hacerla, ¿sí? Y no vamos a ponernos a esperar allí que el hermano entienda o no entienda para compartirle las cosas que el Señor nos va revelando. ¿Estamos? Esto yo creo que somos suficientemente grandes y tenemos suficiente materia gris. Si esto le sirvió, tómelo y si no, rechácelo. Pero no estamos obligados a que usted crea yo solamente le comparto aquí lo que entiendo y lo que voy comprendiendo, ¿sí? Si le sirvió, tómelo y si no, como dice la palabra, examinarlo todo y retener lo bueno. Tome lo que le sirva, ¿verdad? En eso es lo que estamos nosotros, ¿sí? Así que si hay alguna otra pregunta, hermanos, con relación a esta parte, no hay eternidad por la obediencia, hermanos. Esto es importante entenderlo. No nos salvamos obedeciendo los mandamientos. ¿Ya? Nos salvamos dependiendo del Cordero. Si esa obediencia viene como resultado de la dependencia del Cordero, el cielo la acepta. ¿Sí? Si mi obediencia a Dios va como resultado de la dependencia del Cordero, esa dependencia la acepta el cielo. Si esa obediencia que yo llevo no depende del Cordero, esa obediencia la rechaza, el cielo la rechaza, porque no lleva la justicia del Hijo. Tiene que ser como resultado de la obra del Hijo en el hombre, que el Creador recibe la obediencia del hombre. ¿Estamos? Esto es importante, hermanos, para que nosotros podamos entender esto de lo que el Señor quiere hacer en la familia. No sé si hay alguna pregunta al final. Pastor, por sugerencia. Como está escrito, Pablo dice, más por ellos no por las obras, sino por medio de la fe, ¿no? Entonces, las obras en las que se salvan son la fe, por medio de la gracia de Dios. La gracia de Dios está abierta para todos. Sí. No cada día como su gracia avanza, cómo nos llama, cómo nos ama y nosotros veremos si decidimos por su gracia Exactamente. Señor. Casi no le escuchaba más, pero miren, la obediencia después es un resultado. Todo lo que es la santidad es un resultado. Todo lo demás es un resultado. La obediencia, todo es un resultado después. En la redención, la obediencia es un resultado, no un fin. ¿Sí? Nuestros hijos deben obedecer como un resultado de la relación que tienen con el Cordero. ¿Amén? Digamos, debe ser un resultado, no un fin. Nosotros tenemos mucho a hacer salvación por obra. Creemos que no, es que usted tiene que obedecer, es que usted tiene que. Y por esa razón a veces no entendemos que estamos en el estado caído y el hombre caído no puede obedecer a la ley de Dios. No puede porque la ley es el carácter y cuando el Cordero lo implanta en nosotros, podemos obedecer. Amén. Pienso que la redención es un tema maravilloso, hermano. Finalmente, hermanito, otra pregunta final para terminar aquí. ¿Vamos? Muy interesante el tema. Muchas gracias, hermano. Bueno, ahí está El Camino a Cristo, el libro El Camino a Cristo, el amor supremo, se lo recomiendo. Amén.
hermano. Saludos. Hermano, estamos orando por los libros. Ya están, ya hoy, hermano Luis, ¿están por ahí? Sí, señor, Hermano aquí Luis, estamos. ya hoy estamos, ¿cierto? Con la ayuda del Señor, se están saliendo los libros para Montería, para Cincelejo, para Cartagena, para Barranquilla. Hurra. El pastor Loborón está comenzando su campaña. En la costa. Amén. Sí. Las almas de los muertos estarán hablando de la Aleluya. su ministerio. Amén, amén. Amén. Realmente Seguir orando, hermano, tenemos un gran líder que el Señor ha colocado en nosotros, el ministro Oscar Muñoz, y tenemos que respaldarlo en todas sus... Somos humanos y tenemos falencia, pero tenemos que respaldarlo. Entonces, hoy está programado el despacho de ese producto, según la hermana de Bucaramanga. Estamos programando eso.